El Reino Unido pasa por uno de sus momentos más difíciles, y el que fue el imperio más grande del mundo y la economía más poderosa se ha estancado por completo, con su seguridad deteriorándose, su pobreza aumentando y sus servicios de salud y educación en jaque. Así es como uno de los lugares más prósperos del planeta cayó en una desgracia económica y social de la que podría no recuperarse pronto. La economía del Reino Unido se ha estancado, con su Producto Interno Bruto per cápita manteniéndose en niveles muy similares a los de hace 15 años. Su inflación permanece cercana al 7% anual a pesar del aumento de las tasas de interés de su Banco Central. Los ingresos por hogar están estancados y la productividad está estancada. Además, la pobreza viene aumentando, con encuestas que revelan que el 11% de las personas han sufrido hambre en los últimos 30 días como consecuencia de no tener suficiente dinero para pagar por su comida, es decir, más de 6 millones de personas. Además de un aumento en la cantidad de niños en situación de pobreza que ahora alcanzan los 4.2 millones, cifras muy altas para un país desarrollado. Y los servicios de educación, salud y seguridad están al borde del colapso, sin presupuesto para funcionar de manera apropiada y reflejándose en el deterioro de la calidad de la educación, el tiempo de atención en salud, la cantidad de robos y crímenes y el tiempo en procesarlos aumentando. Pero ¿cómo comenzó todo esto? No será una sorpresa para nadie que esta situación comenzó con la crisis financiera de 2008. Cuando hay una crisis económica, la actividad disminuye y por lo tanto también el recaudo de impuestos, a la vez que el gasto en seguros de desempleo y otro tipo de asistencias aumenta. Esto provoca que los déficits fiscales aumenten y con esto la deuda. Y en el 2010, cuando el Reino Unido comenzó a ver esto, decidió en cabeza de David Cameron optar por una política de austeridad con el fin de controlar el déficit del país y su deuda. El planteamiento inicial era sencillo. No se tocaría ni la educación ni la salud y los esfuerzos se enfocarían en reducir la burocracia innecesaria y buscar un Estado más eficiente. Si tenía éxito, entonces la reducción del déficit llevaría a una disminución del costo del endeudamiento del país y con esto un aumento de la actividad gracias a los menores costos de endeudamiento. A la vez que no se verían afectados los servicios públicos esenciales o incluso se mejoraban al hacerlos menos burocráticos. Este enfoque tiene tanto partidarios como detractores, pero al final depende en gran medida de la situación particular del país y la forma en la que se ejecute. Quienes lo respaldan argumentan que como el gasto del gobierno viene del dinero que recolecta de las personas y empresas, entonces un menor gasto se vería traducido en más dinero en el bolsillo de las personas y empresas que usarían para gastar e invertir de una mejor manera que el gobierno. Además que no se perdería en corrupción y burocracia. ¿Qué es todo eso sobre una piscina secreta? ¿De qué piscina secreta hablan? ¡Vi algo detrás de esa puerta! No, entren ahí. ¡Eureka! Descubrimos las ruinas de una ciudad antigua. Bueno, no tan antigua. Quienes se oponen argumentan que cuando el gobierno invierte la economía crece y aunque las personas tienen que pagar más impuestos, al final están mejor gracias a las economías de escala y redistribución de los ingresos. Y cuando el destino de los recursos es infraestructura clave, educación o investigación, entonces este grupo suele tener la razón. Cuando estos recursos son mal invertidos, cuando se gasta en exceso en burocracia y personal o subsidios que desincentivan el trabajo y el emprendimiento, entonces el primer grupo que está a favor de la austeridad suele tener la razón. El resultado además depende en gran medida del punto de partida desde el que se hacen estos cambios. Y mientras que en un país excesivamente burocrático la austeridad podría tener excelentes resultados, en uno que ya es altamente eficiente la reducción del presupuesto podría llevar a que algunos servicios públicos dejen de funcionar bien. Tienes que empezar a invertir dinero en la escuela, ahorras en todo, salarios, equipo, la comida. Digas lo que digas, esto sabe a periódico. Bueno, el periódico tiene tintas esenciales y muchas calorías. Como la colchoneta del gimnasio. Estas colchonetas tienen muy poca carne. ¿Y cuál fue el caso del Reino Unido? Antes de contarte, te invito a que accedas a la plataforma que hemos creado para ayudar a las personas a aprender sobre los mercados de manera totalmente gratuita. Encontrarás decenas de clases y herramientas que te ayudarán sin importar el nivel en el que te encuentres en estos momentos. Además, podrás recibir información de nuestras capacitaciones. Podrás acceder con el link que te dejaré en la descripción. Desafortunadamente para ellos todo pareciera indicar que los recursos no estaban siendo tan mal invertidos, ni había un exceso de burocracia como fue la lectura de David Cameron en un inicio. E incluso, si hubiera sido el caso, la ejecución fue muy diferente a la idea originalmente planteada.
Por ejemplo, los servicios de salud y educación permanecieron con presupuestos similares, pero con la inflación terminaron por ver los recursos reales que recibían disminuidos. Además, la burocracia aumentó, y en 2022 el número de empleados públicos es mayor a cuando comenzaron las medidas en el 2010, en especial en el número de consultores. Y el menor gasto del gobierno se vio reflejado en menor inversión y crecimiento. Pero esta política de austeridad no fue lo único que sucedió, y una serie de eventos y errores han empeorado la situación. El primero de ellos y más obvio siendo el Brexit. En un episodio extraño de la política de este país, el patriotismo y desacuerdos con la Unión Europea en temas como la inmigración, la soberanía y la regulación desencadenaron un referendo en el 2016, en el que los británicos decidieron que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea. Este resultado dio inicio a un proceso de negociación y reconfiguración de las relaciones del Reino Unido con Europa. El Brexit implicó la ruptura de la colaboración política y económica que existía entre el Reino Unido y los otros 27 miembros de la Unión Europea, lo que ha tenido un impacto económico gigantesco. Y aunque este evento por sí solo es amplio y requiere una gran cantidad de estudio, de manera simplificada terminó por provocar una gran incertidumbre entre los inversionistas, con el Banco de Inglaterra estimando que el Brexit redujo la inversión en el país en un 25% precisamente por esto. Entonces, si no hay inversión por parte del gobierno ni hay inversión por parte de los privados, la productividad se estanca, los salarios se estancan y la riqueza de los hogares permanece igual. Esto hace que la economía deje de crecer. Si además no se aumenta el gasto en servicios sociales para compensar la inflación, entonces estos servicios comenzarán a ver deterioros por falta de presupuesto, y se darán aumentos en los indicadores de pobreza. El segundo evento es la pandemia, que tuvo sobre el Reino Unido un efecto muy similar al del resto del mundo. Obligó al gobierno a aumentar su endeudamiento, que había permanecido relativamente estable gracias a las medidas de austeridad, con el fin de ayudar con subsidios a las personas y empresas que no podían trabajar de manera normal debido a las cuarentenas. Además, su Banco Central creó una gran cantidad de dinero para estimular la economía con créditos baratos. Y en el 2021 comenzó a ver sus efectos por cuenta de la inflación desbordada, causada por un exceso de dinero en circulación persiguiendo muy pocos bienes y servicios, que además se vio incrementada por el tercer evento, la invasión de Ucrania. Aunque el Reino Unido no era dependiente de la energía de Rusia, como es el caso de Alemania por ejemplo, el aumento de los precios internacionales de la energía terminaron por afectar al país y han ayudado a que la inflación se mantenga alta y el Banco de Inglaterra podría verse obligado a seguir aumentando las tasas de interés. Esto ha desencadenado en otra crisis, una inmobiliaria. Porque en el Reino Unido las tasas de interés son fijas de 2 a 5 años y después se reajustan, haciendo que ahora los intereses que las personas tienen que pagar sean mucho más altas que cuando adquirieron su casa y las tasas estaban prácticamente en cero, provocando aumentos en las ejecuciones hipotecarias y poniendo más peso sobre las personas. Todo esto se ha sumado y la economía británica ha recibido golpes en el 2008, 2010, 2016, 2020 y 2022, que han dado como resultado una economía estancada, servicios sociales en caos, una deuda más grande que su economía, un retraso frente a sus pares y ahora también una crisis inmobiliaria. ¿Y tú? ¿Crees que la política de austeridad hubiera funcionado si todo lo otro no hubiera ocurrido? Me gustaría conocer tu opinión. Y si quieres saber más acerca de la principal tendencia que está moldeando el mundo, te recomiendo este video sobre la globalización a continuación.